Hablamos ahora de las jubilaciones, se viene un aumento, pero claro, la pregunta es, ¿sirve ese aumento para equiparar la pérdida permanente de poder adquisitivo de los jubilados? Bueno, se dio a conocer un informe en donde se da cuenta justamente de esta pérdida de poder adquisitivo en comparación con la inflación de los últimos meses, que ha ido en alza y que, claro, ha debilitado inevitablemente el ingreso de los jubilados. Si establecemos una jubilación promedio, por ejemplo, la pérdida que se ha establecido contemplando diciembre de 2019, cuando asume la gestión de gobierno actual, hasta hoy en día, es de un 18%. Si hablamos solamente de la mínima, el monto es del 10%, ¿no? En cuanto a la pérdida de poder que ha lamentablemente experimentado el sector de los jubilados. Bueno, lo cierto es que hay una situación bastante compleja para obviamente aquellos que son adultos, abogada previsional, y nos va a ayudar a comprender algunas cuestiones vinculadas a este tema. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Eleonora Richmüller te saluda. Muy buenas noches, Eleonora, Nahuel. Un placer estar con ustedes. Buenas noches, Florencia. Muchas gracias. Vos sabés que en relación a estos datos que yo daba, bueno, parecen datos fríos, pero obviamente tiene que ver con porcentajes que reflejan de alguna forma aquello menos a lo que pueden acceder los jubilados, ¿no? A un 18% menos de aquello que quieran comprar en una jubilación promedio. ¿Cómo es hoy la fórmula que se utiliza y cómo debería ser para que de alguna forma, si es que existe, puedan no perder tanto poder adquisitivo? Bien, la fórmula que se utiliza hoy para el aumento es un 50% de la variación de un índice que es el RIPTE, que es el de los trabajadores estables. Y el otro 50% que está compuesto por la recaudación de la ANSES. Entonces, estos datos son los que se tienen en cuenta para ver, bueno, cuál va a ser el aumento que se da trimestralmente, tanto para las jubilaciones como para las pensiones, pero como bien sabemos, no alcanza, porque siempre van quedando por debajo de la inflación. De hecho, con este informe se ha visto que de diciembre del 2019 a la fecha, es decir, a junio de este año, la pérdida de valor real es de un 18%. Es distinto en el caso de los que cobran un haber mínimo, que la pérdida del valor es el 10%, como bien decía, pero no llegan pero a lo básico, ¿no? O sea, a lo elemental, que en el caso de los jubilados, los pensionados a partir de cierta edad, tiene que ver con el tema de la medicación. Sí, ni hablar. Ahora, Florencia, la actualización se da cada 3 meses, es decir, se contempla el RIPTE, que es, digamos, la modificación, si se quiere, o el aumento salarial que han tenido los trabajadores registrados. Se contempla lo que ha tenido de ingreso ANSES en los últimos 3 meses y ahí se hace una actualización para los próximos 3 meses. Claro, es decir que ese aumento trimestral que van teniendo, pero se tiene en cuenta con el trimestre anterior. Entonces, sí, no hay forma nunca de ganarle a la inflación. es poca la probabilidad, claro, de ganarle a la inflación. Y bueno, se ha establecido este sistema de bonos que se sigue implementando, pero a partir de junio y hasta agosto, que sí se van a seguir dando para los saberes mínimos, y hasta 2 saberes mínimos también, se ha visto que ya no es un bono del mismo monto, ahora es 15.000, 17.000 y 20.000. ¿A cobrar cuándo? Sería, decime a partir de cuándo comienza a regir el aumento, porcentualmente de cuánto es y cuándo empiezan a cobrar los bonos. Para todos los jubilados y pensionados, independientemente del monto que cobren, Sí. sea un haber mínimo, 2 saberes mínimos o más, para todos va a ser el aumento de un 21%. Y para quienes cobran un haber mínimo, van a cobrar con el 21% más el 15.000 pesos en junio, 17.000 en julio y 20.000 en agosto. Okay. Para quienes cobran hasta 2 saberes mínimos, sí, eso va decreciendo hasta 5.000 pesos. Bien, esos bonos son no remunerativos, no se tienen en cuenta para la jubilación. Y ese es el tema, porque como no son remunerativos, cada vez que hay un aumento por la fórmula de movilidad que se da trimestralmente, como eso no integra la base para el cálculo,
siempre van quedando por debajo de lo que vienen cobrando, entonces se necesita ese bono. Porque hoy, a partir de junio, los jubilados de la mínima y los pensionados, si no tuvieran esos bonos, se encontrarían con un haber de 70.900, cuando en realidad estuvieron cobrando hasta ahora, hasta mayo, 73.000 pesos. O sea, en junio la mínima va a estar en aproximadamente 70.000 pesos. Sí. Del universo de los jubilados, ¿qué porcentaje cobra la mínima en Argentina? Casi el 50% de los jubilados. Pensé que me ibas a decir más igual, Florencia. Pensé que me ibas a decir un porcentaje más alto. Casi el 50%. Que igual es tremendo, porque el 50% de los jubilados debería poder vivir en la Argentina. Supongamos y sumemos el bono, porque nos ponemos en bueno, Florencia, con 90.000 pesos. No quiero pensar ni el que paga alquiler. Es tremendo. No, es que... Es imposible. Justamente, En la práctica es imposible. Vivienda, alimentación y medicación son de los rubros que más aumentan y a los que más cuesta acceder. Florencia, para aquel que está en la casa, a ver, para de alguna forma también brindarle información que tiene que ver con cómo hacer para tener una jubilación el día de mañana un poco más abultada. Lo que se contemplan son los últimos 10 años de aporte, es decir, más allá de todos los años que vos trabajes, tu jubilación se va a calcular acorde a los últimos 10 años que vos aportaste, ¿cierto? El cálculo para la jubilación es con los últimos 10 años en relación de dependencia. Por ejemplo, a ver, si una persona trabajó los 30 años en relación de dependencia, tuvo esa suerte en nuestro país, le van a tomar los últimos 10. Pero sí, puede pasar que alguna persona reúne esos 10 años al inicio de la actividad laboral o en el medio, entonces... Porque después fuiste monotributista, por ejemplo. Claro, quizás los últimos años fue monotributista, pero tiene los 10 años en relación de dependencia, le van a tomar esos 10 años de relación de dependencia para el cálculo del haber. Bien, ¿y aquel que toda la vida fue monotributista? Quizás está un poco más complicado y hay que ver, generalmente tiene una mayor diferencia con respecto a la mínima si aportó en las últimas categorías del monotributo, es decir, en las más altas. Pero autónomos y monotributistas, sí. bueno, es el gran tema, ¿no? Porque sí aportan, pero se van quedando como bastante por debajo de aquel que tuvo la posibilidad de tener un trabajo en relación de dependencia. O sea, pero perdón, el que aportó digamos, toda su vida fue monotributista. Supongamos en las categorías más bajas, A, B, C. ¿Los aportes igual le sirven para cobrar una jubilación mínima en este país? Le sirven sí, para jubilaciones ahí en la mínima, o cerquita de la mínima, pero no va a ser como la persona que haya reunido años en relación de dependencia. Pero puede pasar que quizás no tiene los 10 años en relación de dependencia, quizás tuvo 3 años en relación de dependencia, bueno, esos 3 años sí van a servir para el cálculo, esos 3 años de aportes en relación de dependencia se los van a tomar. Entonces, bien. Bueno, todo sirve. Cada aporte en relación de dependencia Suma. sirve. Y la posibilidad que tiene la gente ahora, para aquellos que son trabajadores que aún falta para que se tenga que jubilar, pueden ir controlando en la página del ANSES, en la historia laboral, si esos aportes realmente se le están realizando. Sí. O puede ir fijándose si tuvo un trabajo, a ver si dejó ese trabajo, empezó uno nuevo, bueno, si tiene todos los aportes de ese trabajo. Ir haciéndolo antes de llegar al momento de la jubilación, que es cuando uno se encuentra con las sorpresas y ya es un poco más complicado reclamarlo. Sí, absolutamente. Y además es un trámite muy sencillo que uno hace desde internet poniendo algunos datos y quizás antes no se podía corroborar y ahora podés comprobar si efectivamente tenés todos los aportes que deberías tener. Florencia, en relación a este bono que se va a cobrar, lo van a cobrar solo aquellos que perciben la mínima. ¿Qué pasa con los que no? ¿Van a recibir un proporcional? ¿Pueden el día de mañana reclamar de alguna forma este bono, digamos, mediante alguna instancia o alguna acción judicial? ¿Pueden reclamar a aquellos que no cobran la mínima? Por ahora, aquellos que no cobran, bueno, a ver, hay quienes cobran el bono que, bueno, que se quedan bastante por debajo, igual con ese refuerzo previsional, que son los que cobran hasta 2 saberes mínimos, pero
todas aquellas personas que cobran un poquito más de los 2 salarios mínimos y de ahí en adelante, bueno, todos ellos han quedado excluidos y se ven también bastante perjudicados Claro. porque han hecho un esfuerzo, un mayor esfuerzo contributivo y no ven, o sea, no hay ayuda ante la inflación, porque Claro. quizás no es que cobran 400.000, no, quizás cobran 150. Sí, que sigue siendo También dificultoso vivir en la Argentina y por ahí lograron esa jubilación con aportes laborales, no por haber entrado a alguna moratoria previsional y demás, ¿correcto? sí, y en cuanto a la pregunta, es que se espera eh, a futuro sí también una importante cantidad de juicios, porque se ha producido un achatamiento de la pirámide y justamente por esto. Hay muchísima gente que no recibe el bono y, bueno, ha quedado fuera de toda ayuda. Además, estos bonos que no son remunerativos, bueno, hay bastante para poder reclamar. Florencia, te hago dos en una. Mira, en principio, preguntarte si aquellos que cobran la jubilación y tienen una pensión van a percibir el bono. Y por otro lado, se sugería en este informe que recién mencionaba, quitar las pensiones, digamos, buscar la forma de que las jubilaciones tengan un mayor ingreso y sean más equitativas. Y una de las cuestiones que debaten es quitar las pensiones y entonces reforzar las jubilaciones. ¿Qué opinión te merece esto último? Bueno, en cuanto a lo último, vamos por lo más Ok, complicado. Eh, sí, que en realidad cuando uno pierde a su pareja, a su cónyuge, la realidad es que, a ver, un caso que nos vino hace poco. sí. Una señora perdió al marido, el señor estaba trabajando, un día falleció y ella trabajaba, el marido también. Fue a pedir la pensión y, bueno, se la dieron después de un tiempo, le otorgaron la pensión. Le cuesta pagar las expensas, o sea, no alcanza porque además de su jubilación, que la obtuvo hace poco, con la pensión del marido, o sea, esa pensión que recibe el marido, no llega a cubrir lo que el marido podía aportar a la casa, más allá Obvio. de ayuda, ¿no? Por supuesto, claro está, porque no es solamente lo económico. Pero en cuanto al económico, parte de todo ese haber va para poder pagar las expensas y poder ayudar a los hijos que todavía están en edad escolar. Entonces, que puedan incrementar la jubilación, que las jubilaciones tengan un buen importe, por supuesto que sí, lo merecen todos los trabajadores, porque para eso la gente trabaja, para que el día de mañana, cuando se tengan que jubilar, poder cubrir lo que venían cubriendo con su trabajo. Pero para mí sí es indispensable poder contar con las pensiones más allá de la jubilación que uno pueda tener por el trabajo que ha realizado toda su vida, porque cuando falta la pareja no es lo mismo, uno no puede cubrir Sí, la lo que economía venía que cubriendo, tenía, está clarísimo. Sí, claro, está sobre clarísimo. todo cuando uno tiene hijos y tiene que seguir ayudándolos. Sí, y bien vale aclarar, Florencia, que quien hace este informe y también sugiere esta cuestión es el Instituto Argentino para el Desarrollo, que es quien provee de estos datos. Y bueno, y por último, lo del bono, ¿qué tiene, digamos, aquel que cobra jubilación y pensión, qué tiene que esperar? ¿Puede esperar el bono o no? Si cobra jubilación y pensión y son 2 saberes mínimos, va a cobrar el refuerzo, va a cobrar el bono. Si excede Bien. ese monto, queda excluido, ¿De qué monto aunque hablamos? sea por unos pesos, ¿no? Es decir, estamos en los Ah, ok. 70.900, arriba, bueno, arriba de los 141, No cobra bono. se va a quedar sin bono. Bien, clarísimo. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo y tu buena predisposición para charlar con nosotros. Siempre interesante abordar con vos temas previsionales.